En esta mañana, pues, como dijo el pastor, nos corresponde terminar el ciclo que han estado viendo ustedes de Yo Soy. Hoy nos corresponde hablar de Yo Soy la vid verdadera. Y quiero invitarle a que usted pueda buscar en su escritura, en la Biblia, en el teléfono, donde usted la tenga allí, el libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer este hermoso pasaje. Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permanecereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dejémoslos hasta ahí, amén. Dígale al que está a su lado: Jesús es la vid verdadera. Dígale al que tiene ahí a su lado: Jesús es la vid verdadera. Muy bien, quisiera que pudiéramos entender un poquito acerca de lo que es la vid. Tal vez alguno lo sepa, pero tal vez hay otra persona que no sepa qué es la vid. Y en primer lugar, la vid es una planta que produce uvas, pero también produce, o su particularidad es que produce muchas ramas, llamadas pámpanos, por lo cual merece un cuidado constante de alguien que esté allí ayudándole a que esa planta pueda dar esas frutas, y esa persona es el labrador. Es importante que el labrador pueda estar allí cuidando de esa planta para darle un cuidado constante y para que ella pueda dar sus mejores frutos. El ciclo de la vid en forma general, nosotros encontramos que esta planta, ¿verdad?, que es una enredadera, puede llegar a durar hasta 100 años. ¿Hasta cuánto? 100 años, dígale al que está al lado, puede durar 100 años. Hasta 100 años, de tal forma que su desarrollo se produce como un ciclo vegetativo. Fíjense que puede durar un siglo esta planta. Su ciclo, ella tiene varios ciclos, varios procesos. Desde que se produce la plantación de la vid, existen 4 periodos de esta planta, de esta vid, ¿sí? Voy a mencionárselas. Número 1, su crecimiento y formación puede durar entre 1 a 3 años, mientras ella va creciendo y se va formando como planta. Número 2, el desarrollo de la vid puede durar entre 7 y 10 años desde la plantación hasta que ella comienza
o a sacar sus ramas, ¿sí? Todo depende también del clima, de la vegetación o de algunos factores que ella necesita para poder seguir creciendo. Número 3, el periodo productivo se puede alargar en estas plantas hasta los 40 o más años, ¿sí? Quiere decir que yo, como tengo 40 y algo, no vamos a decir el algo, todavía puedo estar dando frutos. Puede alargarse un poquito más, ¿no? Puede alargarse un poquito más. Y por último, llega el proceso de envejecimiento de la planta, en ese ciclo de vida de la vid. Y aunque es difícil establecer cuándo comienza ese envejecimiento, solamente depende de la planta, de su proceso y del cuidado que ella pueda haber tenido por este labrador. Entonces, fíjense la importancia de conocer por qué en algún momento Jesús, en este pasaje de Juan, menciona que Él es la vid verdadera. Pero más allá de lo que acabo de explicar, hay una razón de ser por qué Jesús lo menciona. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, usted va a encontrar de que en algún momento se enviaron unos espías a la tierra prometida que el Señor le había dicho a Abraham. Y se enviaron allí 2 espías, 2 de ellos solamente trajeron frutos de aquellas tierras. Y literal, la Escritura dice que era una tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Y traían algunos frutos grandes, enormes. La tierra de Israel, al parecer, según lo que la historia nos cuenta, es una tierra productiva. Y precisamente allí se producían uvas o estos viñedos. Abundaba en gran manera. No sé si podemos ir un momentico a Deuteronomio capítulo 8, verso 8. Dice: tierra de trigo y cebada, de vides. Fíjense que ahí lo menciona: higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. O sea que era una tierra productiva. Todavía hoy en día es productiva Israel. Entonces, por alguna razón el Señor hace esa comparación, pero vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. En consecuencia, Israel era una tierra que producía o que tenía viñedos. Es allí donde Jesús llega a decir: yo soy la vid verdadera, porque el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, conocían de esto, conocían que habían viñedos, conocían la planta. Tal vez alguno de ellos era labrador y tenía alguna viña. Entonces, por alguna razón ya ellos entendían la temática de lo que Jesús estaba queriendo decir. Con la venida del Señor a la tierra, Dios nos habla por medio de su palabra en el capítulo de Juan, y Él llega a decir lo que aquí encontramos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dígale al que está a su lado: el Padre es el labrador. Cuando adentramos al estudio de este pasaje, podemos encontrar allí algunas cosas importantes para nuestras vidas. Tener una comunión con Dios por medio de la oración, ya que la oración es la fuente de poder para permanecer en los caminos del Señor. Guardar sus mandamientos, lo que Él nos ha dado a nosotros, es lo que nos pide allí en ese pasaje, que guardemos sus mandamientos, pero también está la unidad del cuerpo de Cristo. Estas plantas, pues, usted ve que ella echa algunas ramas o pámpanos y enreda y se extiende, ¿no? Se va extendiendo, va creciendo, va echando ramas. El labrador solamente tiene que estar allí pendiente de podar en algún momento aquella planta, o en algún momento ella tiene que estar también cuidada por este labrador. Entonces requiere un sumo cuidado. Si hay una de las plantas que requiere cuidado, es la vid. Yo quiero que en este pasaje entendamos 3 cosas. Lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. 3 cosas importantes en este pasaje de yo soy la vid verdadera. Número 1,
en este pasaje, el Señor nos dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo dice? Permaneced en mí, ¿en quién? ¿En quién debemos permanecer? En Jesús, en Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano, ¿sí? Es decir, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que está explicando. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa precisamente permanecer en el Señor, permanecer en Cristo. No es simplemente venir el domingo a la iglesia, no es simplemente decir soy cristiano de nombre. Implica un poco más o va más allá, implica más situaciones, más cosas en nuestras vidas. Llevar fruto, es decir, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué dice? ¿Cuáles son? Menciónenme aunque sea 1, 2, 3. Ok, llevar fruto, el fruto del Espíritu, solo puede surgir por permanecer en el Señor. Si el pámpano está separado de la vid, no puede llevar frutos. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Se seca. Gracias, Ezequiel. Si una rama es separada, y no solamente el pámpano, si usted separa una rama de un árbol de mangos, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir produciendo? No, la separaron de su tronco, de su fuente principal que le suministra nutrientes, que le suministra lo necesario para ella poder dar frutos. El permanecer en el Señor implica entonces que debe ser para usted y para mí un estilo de vida. Repito, el permanecer en el Señor debe ser para usted y para mí un estilo de vida. Es decir, no es solamente que yo venga a la reunión X o Y reunión, o venga el domingo al servicio, o que yo pueda decir soy cristiano, ¿sí? Significa que usted camine con el Señor. Significa que todo lo que lo rodea a usted se base en torno a Jesús. Que todo lo que lo rodea a usted esté presente el Señor en sus planes, en sus proyectos, en su negocio. En cada cosa que emprendamos, usted debe entender que el Señor debe estar allí, que usted debe estar pegado a la vid, porque su negocio, su trabajo va a fructificar porque usted permanece en la vid. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, porque he permanecido en la vid y le he dicho al Señor, particularmente yo, Richard, Señor, no permitas que yo me aparte de ti. El día que Richard se vaya a apartar de ti, prefiero que me quites la vida y me lleves, porque todo mi entorno, todo mi mundo gira en torno a Él. Si yo me separo de Jesús, mi esposa me va a dejar. Si quiere, pregúntele al final, ya me lo ha dicho. Si usted deja al Señor, lo dejo a usted. Entonces, con más razón yo tengo que permanecer en la vida. Estoy, sí, casi que obligado. Entonces, permanecer en el Señor debe ser para nosotros un estilo de vida. Un estilo de vida donde, quiero que se entienda esto, no es que usted va a andar por todas partes, no sé, con un letrero grande que diga soy cristiano, soy evangélico, ¿no? No, se trata de que usted con su testimonio, con su vida, con su forma de hablar, de pensar, de actuar, la gente diga, oye, Ezequiel es diferente. ¿Qué tiene Ezequiel? Hay algo diferente en él. Hay algo nuevo en él. ¿Qué es? Yo quiero eso que tiene él. Porque la gente va a observar que usted es diferente, que usted tiene un estilo de vida. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles palabras? Estas palabras que están en este libro. Amén. Estas palabras que han permanecido por muchos años, estas palabras que han permanecido y que muchos han querido destruirla, pero no han podido destruirla, porque son las palabras del Señor que permanecen en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Quiero que usted se pueda ir un momentico a Deuteronomio nuevamente.
el capítulo 6. Y vamos a leer para que usted se pueda dar cuenta la importancia de permanecer en el Señor. Ya la Escritura en el Antiguo Testamento ya nos estaba diciendo, deben permanecer en mí. Deuteronomio 6, versos 6 al 9, allí nos dice de la siguiente manera, verso 6. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que están en la Escritura, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Solamente el domingo dice allí? ¿Solamente cuando voy a la reunión de hombres? ¿Solamente cuando voy a la oración? ¿Cuando voy a la reunión de mujeres? ¿No? Dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso nos está diciendo la Escritura, es permanecer en la vid. Dígale al que está al lado, permanece en la vid. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos. Y mire lo que dice el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, permanecer en el Señor, ya la Escritura en el Antiguo Testamento nos había dicho que era que guardáramos esas palabras en nuestros corazones, en su corazón. Cuando usted permanece en el Señor, esas palabras están en su corazón. Esas palabras deben estar allí. Cada vez que usted está trabajando o que usted está en su casa, no sé, limpiando, lavando los platos o haciendo alguna actividad, esas palabras están allí. Tienen que estar allí, haciendo en su vida o trayendo a su vida la memoria de las promesas que Dios tiene para nosotros. Es que la gente cuando te vea diga, oye, esta persona es diferente. Oye, Richard habla diferente. Oye, su forma de ser, hay algo diferente en él. Y es el reflejo de Jesús en su vida. ¿Sabes? Admiro el testimonio de Pablo. Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que Pablo pudiera haber dicho esas palabras, era porque realmente Cristo vivía en él. Era porque realmente reflejaba a Jesús en su vida. ¿Refleja usted a Jesús en su vida? ¿Permanece usted en la vid? No solo cuando viene a la iglesia, sino también cuando está en su trabajo, en su casa, en su comunidad, en el sector donde vive. ¿Permanece usted? Es una pregunta que usted mismo debe responder. No me la responda a mí. Respóndasela a usted mismo. ¿Permanezco yo en la vid? Vuelvo y repito lo que dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Juan 8:31. Así que, mis estimados amigos, hermanos, permanezcamos en el Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien en su trabajo? ¿Cuántos quieren que le vaya bien en su trabajo? Yo quiero que me vaya bien, pero debemos permanecer en el Señor. Número 2. Ahora, ¿qué significa llevar fruto? Ya vimos qué significa permanecer en el Señor. Nos lo dijo Deuteronomio también. Ahora, ¿qué significa llevar fruto? Está claro que el llamado de toda persona, de todo cristiano, es llevar frutos, ¿sí? O sea, si usted ya entregó su vida al Señor, ya dio el paso de fe, ya está en los caminos del Señor, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Dar frutos, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Dice ahí otra vez el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense que hace la acotación allí de que lleva mucho fruto. Imagínese usted un árbol de mangos, ¿no? Los muchachos les encanta darle piedra a esos árboles de mango, ¿no? Y que ese árbol
dé apenas 2, 3, 4 manguitos y más nada, ¿y los demás? ¿Y qué pasó con la demás cosecha? Oye, ese árbol no sirve para nada. Entonces la Escritura nos reitera la parte de que usted debe llevar fruto. Llevar el fruto del Espíritu no es opcional en la vida del cristiano, no es una opción, es que usted tiene que dar frutos. Si usted ya comenzó a caminar en el Señor, si usted ya comenzó a asistir a la iglesia Puente Vida, entonces ya debe comenzar a dar frutos en su vida. Que la gente del sector donde usted viva diga, esta persona, oye, antes era una persona que chismoseaba, una persona que murmuraba, que criticaba, pero ahora ya no. ¿Qué le pasó? Ahora es amable, ahora saluda, ahora anda siempre con una sonrisa, aunque hayan problemas y dificultades, siempre anda gozoso, contento. No, algo le pasó. Porque es que el Espíritu comienza a obrar en nuestros corazones, en la vida del cristiano. ¿Cuánto lo creen? Ahora, tal vez usted esté preguntándose, ¿y cómo puedo llevar yo frutos? El fruto del Espíritu solo puede manifestarse en nosotros por el poder del Espíritu, precisamente. Ningún esfuerzo propio que yo haga, o sea, ni porque yo me esfuerce lo más que yo pueda, no voy a llevar fruto. Debo depender del Señor, debo depender de esa vid verdadera. Debo llevar en mi vida esos frutos espirituales. Deuteronomio 28:1. Fíjense lo que dice allí Deuteronomio 28:1 acerca de esos frutos que usted y yo debemos llevar. ¿O cómo yo puedo llevar esos frutos? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, ¿de quién? De Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Está hablando en presente. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este pasaje de Deuteronomio, capítulo 28, cuando él comienza a narrar toda parte de ese pasaje, va usted a ver o a encontrar allí que si yo permanezco en el Señor, ¿verdad? Comienzo a dar frutos en mi vida, el Señor va a bendecir. Dice, bendeciré el fruto de tu labor, de tu trabajo, ¿sí? De todas las cosas que yo hago. No es que no vamos a tener problemas en la vida, no es que se nos acabaron las dificultades cuando llegamos al Señor. No, al contrario, vamos a enfrentar problemas, situaciones difíciles, procesos de enfermedad, procesos tal vez económicos, financieros en nuestras casas, problemas en el matrimonio. Pero en el Señor nosotros somos más que vencedores, dice Romanos. Entonces, usted debe llevar frutos. Usted debe dar una vida o dar muestras de una verdadera vida de arrepentimiento y de conversión para el Señor. Debe llevar frutos para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Debe llevar frutos para que su familia llegue a los pies del Señor. Debe llevar frutos para que usted mismo pueda ser edificado y pueda ver también la gloria de Dios en su vida. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo que es así. Y número 3, lo que significa ser podado. Esta es la parte que tal vez no nos gusta. No. Esta es la parte que tal vez a usted no le va a gustar. El versículo 6 de Juan 15 dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Repito, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué es el pámpano? El pámpano también se le llama sarmiento. Es el vástago de la vid, el cual es largo, delgado, flexible y nudoso. Es donde brotan precisamente las hojas y los racimos. Cuando usted ve esta planta, usted ve que ella a veces se enreda, se convierte como en una sola. Cristo quiere que seamos la iglesia del Señor, una sola. En Él,
Si permanecemos en el Señor, nos conectamos con el Señor, somos uno, ¿sí? Como una enredadera, nos enredamos allí y comenzamos a dar los frutos que el Señor quiere que usted y yo demos en el camino de Él, en el reino del Señor. Los pámpanos que dan fruto, en algún momento deben ser podados. En algún momento del proceso de crecimiento, esos pámpanos tienen que ser podados. Imagínese un Richard iracundo, un Richard que pelea en la casa, que vuelan los sartenes, las ollas. Quiere decir que el Señor no ha hecho el proceso en su vida. Entonces el Señor necesita cortar aquellas ramas o aquellos pedacitos de ramas que están estorbando para que pueda crecer y florecer el fruto. Si los pámpanos tuvieran sentimientos, ¿no? Si una ramita de esa tuviera sentimiento, ¿cómo cree que se sentiría ella? ¿O cómo cree que cuando son podados ellas se sentirían? Si uno le pudiera preguntar a un pámpano, oye, ¿y cómo fue ese proceso cuando lo podaron? Esa ramita va a decir, fue doloroso. No nos gustan algunas cosas. Hay personas que comentan y dicen, no, es que así es mi carácter, así es mi personalidad y nadie me va a cambiar. No, pues siga así, con esa personalidad, con ese carácter. Y eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Es como el alfarero con la arcilla, que se deja moldar, se deja llevar. Cuando esa arcilla no se deja moldar, no se deja convertir en ese vaso de barro que quiere el arquitecto que está allí, el alfarero, entonces tiene que desecharlo, echarlo a un lado porque no sirve. En algún momento el Señor tiene que podarnos, y hay cosas que a veces no nos gustan. Y aquí es donde le voy a decir que a veces el Señor tiene que pasarnos a veces por un proceso de enfermedad para entender lo que Él quiere en nuestras vidas. O puede pasarnos por algún proceso económico, financiero en nuestras casas para entender el propósito de Dios. No es que se ha ido de nuestras vidas, Él está ahí. Oye, pero voy a hacer entender a Richard cuál es mi propósito. Y tiene que cortar esas ramas y podarlas. Y me duele, porque no quiero ser podado, porque no quiero que el Señor trabaje en mi vida. Pero si yo quiero dar frutos, buenos frutos, no uvas silvestres, sino uvas que sean saludables, entonces necesito ser podado. ¿Cuántos quieren ser podados? Poquiticos, ¿no? Pastor, tome nota. También nosotros que andamos en el Espíritu y vivimos una vida en el Señor conforme al corazón de Dios, necesitamos en algún momento ser podados. Necesitamos en alguna forma que nuestras ramas sean, sí, aquellas hojitas que a veces ustedes cuando, no sé, las que tienen planta en la casa, a veces las señoras de la casa o llegan y le quitan las hojitas que están feas, ¿sí? Las limpian, las lavan. Hay alguien ahí cuidándolas. Si la descuido, esa matica se seca. Si no le echo agüita, si no le echo el abono, si no limpio las hojas, si no quito aquellas ramitas que están secas y ya feas, esa planta se va a secar o se va a poner horrible. Entonces necesitamos en nuestras vidas, en algún momento, de alguna forma, ser podados. Y cuando estemos siendo podados, digámosle al Señor, no comencemos a renegar y a decirle al Señor, oye, ¿qué está pasando? No, comience a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el proceso en mi vida que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Hay procesos que no los entendemos en el momento. Cuando mi esposa y yo caímos el año pasado en COVID, en noviembre, al principio Richard se enojó muchísimo con el Señor. Yo no voy a decir, no, estaba feliz porque tenía COVID, no, me enojé con el Señor. Y no quise orar, no quise leer la Escritura. Pero luego fui entendiendo lo que Dios quería en mi vida. Yo me llevé, esta Biblia me la llevé para el otro cuarto, ¿sí? Mi esposa se quedó en el cuarto de nosotros, yo tuve que irme al otro cuarto y me llevé esta Biblia. Pregúnteme si yo en el tiempo que duré allí, enfermo, la agarré para leerla. No la agarré, no les voy a decir mentira. Ya la última semana, los últimos días, yo dije, no, algo está pasando en nuestras vidas. Y comenzamos a ver la
lo que estaba sucediendo en nuestra vida de otra forma. Comenzamos a ayudarnos entre nosotros, entre mi hijo Efraín, entre mi esposa, incluso Jesús Adrián, que ahora está con nosotros. Y comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No había día, y créame que lo que estoy diciendo es verdad, no había día que alguien no llegara a mi casa. Y me decía, Richard, aquí hay una bolsita, no sé, con 3, 4 cosas para comer. Aquí está la sopa del almuerzo. Aquí están las ramas. De eso teníamos una bolsa llena de ramas allá de todos los que nos llevaban. Tómese esto, tómese aquello. Pero siempre vimos la gloria de Dios porque estábamos en la vid verdadera. Aunque nos enojamos allí por unos instantes, luego el Señor nos hizo tomar conciencia del proceso que estábamos pasando. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. El Señor siempre va a estar ahí en tu momento difícil. El Señor siempre va a estar ahí en el proceso por el cual estés pasando. Sea cual sea el proceso por el cual estés pasando, el Señor va a estar allí. Está ahí presente. El Señor está en esta tarde, en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que sí. Él está aquí. Dice la Escritura allí en el pasaje, el Padre es el labrador y Él es quien se encarga de podarnos. Yo me imagino a Jesús allá interviniendo por nosotros. Padre, ya, yo creo que ya está bueno, déjelo quieto un rato, ¿no? Interviniendo. El amor de Jesús es tan grande que para mí se ha convertido en ese estilo de vida. Que para mí no puedo estar separado del Señor. Como decía el canto de temprano, Él lo es todo. Él es todo lo que somos. Todo lo que es y lo que yo soy, se lo debo al Señor. Es por Él que nosotros seguimos adelante. Es por Él que en medio de la dificultad yo puedo decir que seguimos adelante. Yo quisiera que nos fuéramos un momentico a Isaías, capítulo 5. Los primeros versículos. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Allí entendemos por qué el Señor habló de la viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando habla aquí en este primer versículo, ahora cantaré por mi amado, es decir, ¿quién es el amado? ¿Quién creen ustedes que es el amado? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús es el amado. Y dice que tenía una viña. Pasamos al versículo 2. Le había cercado y despredegado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y ésta dio uvas silvestres. Seguimos adelante. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más quieres que el Señor haga en tu vida? ¿Qué más no ha hecho el Señor? Si del solo sacrificio de la cruz, allí donde murió nuestro Señor, derramar su sangre preciosa por usted, por Richard, que es un pecador, por cada uno de nosotros, no es suficiente para usted, entonces no sé qué más podemos pedirle al Señor. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esperando que diera buenas uvas, ha dado uvas silvestres. Vamos a dejarlo hasta allí. La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Usted tiene que permanecer en la vid que es Jesús. No se separe de Jesús. ¿Usted quiere que le vaya bien en su hogar? No se separe de la vid. ¿Quiere que le vaya bien en el matrimonio? En su matrimonio, no se separe de la vid. ¿Quiere que le vaya bien en cualquier negocio que emprenda? No se separe de la vid. Permanezca pegado a Él. Y el Señor va a comenzar a hacer obras grandes y maravillosas que ni usted ni yo lo hemos visto aún. Algunas personas estudiosos de estas vides dicen que algunas ramas de esa vid son estériles.
Y allí yo puedo decir que algunas vides o algunas ramas, alguna rama es estéril, porque llegan a la iglesia, nada ha pasado. Está su vecino, su familiar, no le hablan, no le predican del Señor, no incentivan a otros, no le predican a nadie, no le hablan a otro de Jesús, de la vid verdadera. No se identifican en ningún lado como cristianos, no traen a otros a la iglesia, mucho menos a los pies de Jesús. No dan cambios en su carácter y personalidad y siguen diciendo así soy yo. Y no aceptan que el yo soy, la vid verdadera, haga una transformación en sus vidas. No sea una rama estéril. Dígale al que está a su lado, no sea una rama estéril. Si guardamos los mandamientos y permanecemos en el amor del Señor, así como Jesús guardó los mandamientos del Padre y Él permanece en su amor, uno de los mandamientos que da allí en este pasaje es que nos amemos unos a otros. ¿Ama usted a su hermano, a su familiar, a su prójimo, a aquel que le hace daño, que es su prójimo? Quiero terminar con esto. En el libro de Job, capítulo 11, verso 13 al 20, dice lo siguiente. Quiero que preste atención a lo que dice aquí. Job 11, 13 al 20. Si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás más fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento y serás como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún en la oscuridad brillarás como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. Pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria, su única esperanza es la muerte. Israel era la viña del Señor. Israel era aquella niña de sus ojos, era lo más preciado que el Señor quiere. Hoy lo es la iglesia, es la niña de sus ojos. Somos la viña, pero demos fruto de arrepentimientos. Yo soy el Dios que te escucha. Yo soy el Dios que te contesta. Yo soy el Dios que te sana. Yo soy el Dios que aún te perdona. Yo soy el Dios que todavía te guía. Yo soy el Dios que te dirige. Yo soy el Dios que aún tiene cuidado de ti. Yo soy el Dios que te ama. Nos amó con tan grande amor que dio a su Hijo unigénito para que ninguno de nosotros se pierda. ¿Amas tú al Señor? No te separes de Él. No le crea lo que la sociedad afuera quiere pintarnos. Un mundo lleno de diversión, de momentos pasajeros que llevan a caminos de muerte. Permanece en la vida. Corre una milla más con el Señor. No te separes de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer.